Bien, pueblo salvadoreño, qué gusto poderlos saludar. El FODES obviamente es uno de los temas también que ha ocupado la agenda de noticias en nuestro país y por eso vamos a estar hablando sobre esta reforma que quiere impulsar el presidente de la República, Nayib Bukele, con la nueva legislatura. ¿En qué consiste y cuáles son los alcances? Bueno, de eso vamos a estar hablando con mi invitado esta noche y quiero darle la cordial bienvenida al ministro de Hacienda. Qué gusto que esté con nosotros, ministro, esta noche. Hola, Armando. Muy buenas noches también a todos tus televidentes y pues con mucho gusto hablamos de este tema que está bastante en boga en estos días, que es el tema FODES y también de las expectativas de la nueva legislatura. Por supuesto, y además de toda la calificación positiva que han hecho las diferentes casas, y calificadoras de riesgo a nivel internacional. De esto y más vamos a estar hablando, ministro. Con mucho gusto, Armando, y bueno, como tú muy bien lo dices, recibimos con mucho optimismo las noticias de este día, Standard & Poor's específicamente, entre otros organismos multilaterales, pero con mucho gusto lo abordamos en lo que viene de la entrevista. Comenzamos, adelante, bienvenidos. ¿Cómo está, pueblo salvadoreño? Bienvenidos al espacio de la entrevista. Les saluda Armando Godoy. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, conectados a través de todas las plataformas que tenemos habilitadas para que podamos hablar y, por supuesto, conocer sobre los diferentes temas de país. Saludar cordialmente y mandar un abrazo enorme a los que nos están sintonizando a través de las plataformas de redes sociales, a todos nuestros amigos de la diáspora que están conectados. También saludar a los que nos están viendo a través de la señal de Canal 10 y, por supuesto, Radio El Salvador. Estamos en diferentes plataformas para que podamos estar conectados. Bien, hoy vamos a estar hablando una hora completa con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Hay muchísimos temas en agenda y yo quiero reiterar la cordial bienvenida a este espacio. Gracias, Armando, y muy buenas noches a todos los salvadoreños que a esta hora nos sintonizan. Como tú muy bien lo decías, hay muchos temas en boga, pues con mucho gusto abordamos todos esos temas de coyuntura. Por supuesto, bueno, y es que precisamente en los últimos días el señor presidente de la República ha hecho una serie de anuncios desde el domingo pasado y uno de estos anuncios, él ha informado que va a hacer una transformación completa del FODES y por eso va a enviar a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador, mejor conocido como FODES, y el mandatario ha especificado, ministro, sobre que ya no será del 10%, sino del 6%. ¿Por qué? Y tenemos una nota para explicarlo. Estuvimos hablando con Javier Argueta, él es el asesor jurídico de la presidencia, él se refería a la legalidad de esta propuesta de reforma de ley del FODES que será presentada a la Asamblea Legislativa y que obviamente busca garantizar el bienestar de usted, la población salvadoreña. La corrupción aquí se elimina, se baja completamente. En el año 2019, la actual Asamblea reformó la ley del FODES, pasando del 8 al 10%. Una modificación inconsulta al Ejecutivo y que incluso tiene una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia desde agosto de ese mismo año, sin que a la fecha exista una resolución al respecto. La reforma propuesta por el Ejecutivo y que sería aprobada en la nueva legislación reduce del 10 al 6% y permitirá priorizar el gasto en inversión pública, manteniendo siempre gastos los municipios del 25%, pero priorizando el 75% por ley para obra en beneficio de la población. Esto también contribuirá a que se supere la deficiente ejecución de estos recursos. No se rompe ninguna autonomía municipal, eso es importante señalarlo, porque la Constitución le dice o le da la posibilidad al legislador de configurar el porcentaje. Respecto a la Dirección Nacional de Obras Municipales, dijo, tendrá un presupuesto adicional y será un apoyo para los municipios. Con la actual ley del FODES, la población no percibía los beneficios y a partir de estas reformas se garantiza la ejecución de proyectos. Ya no era un tema para obra pública, ya no era un tema para servicios municipales de la gente, sino para contrataciones o tapaderas, en algunos casos de negocios personales o de corrupción. Con esta propuesta de reforma se prevé una mejor inversión de los recursos y una nueva dinámica de desarrollo municipal. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.
Gracias, Marisela, por esta nota donde obviamente explica la legalidad de esta reforma y ya veíamos decir de parte de este funcionario que se encuentra esta propuesta de la mejor forma legalmente hablando. Pero hablemos financieramente hacia dónde va esta reforma que ha sido anunciada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Sí, bueno, Armando, hay que aclarar que nosotros desde el Ministerio de Hacienda pues se transfiere mes a mes 41 millones, ese es el total del FODES, ¿no? Que se transfiere a las municipalidades. Pero muchos de estos recursos que se transfieren a las municipalidades muchas veces no se transforman en obras. Y sobre todo hemos visto en los últimos años un mal uso del FODES por parte de algunos alcaldes, incluso algunos pagando tarjetas de crédito, préstamos personales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante destacar que El Salvador pasa por un fenómeno de ordenamiento financiero y estamos también haciendo una ardua lucha contra la corrupción y estamos tratando de evitar todos esos agujeros donde se nos escapaban los fondos que evidentemente se recolectan de los impuestos de todos los salvadoreños. Quiero recordarle a toda la población también que el FODES no es dinero que recauden las alcaldías. El FODES depende del Fondo General de la Nación y por tanto deviene de la recaudación de los impuestos que realiza el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, la Constitución es bastante clara y dice que se va a crear un fondo para pues, apoyar un poco a las municipalidades. El presidente Bukele lo que ha anunciado el día de ayer ha sido la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos GOES o con fondos del gobierno de El Salvador. Es decir, siempre es el mismo fondo, pero ahora controlado. Se va a reducir del 10 al 6%, porque hace años, Armando, y esto hay que recordarlo, el fondo era del 6%. Ahora, algunos van a decir, pero el costo ha encarecido. Sí, pero ese 6%, el costo de la vida ha encarecido, pero ese 6% se calcula sobre los ingresos ordinarios de cada año. Es decir, también ya está incorporado el tema del crecimiento económico, la inflación y este tipo de factores, ¿no? Entonces, estamos regresando al porcentaje, digamos que es el porcentaje adecuado, y en algunos de los países, esto es importante recalcarlo, las transferencias del gobierno central hacia las municipalidades no existen. Entonces, las municipalidades administran los impuestos que ellos recaudan, pero ¿qué es lo que ha pasado en El Salvador durante los últimos 30 años? Las alcaldías, con los fondos que recibían del FODES, cubrían todas las obligaciones o todos los proyectos que deberían realizar desde las municipalidades y no cobraban los impuestos, no recaudan las tasas municipales. Esto lo que hace es convertir a las gestiones en cuestiones, me imagino yo, ministro, en gestiones conformistas, administrativo y no para proyectos en beneficio del pueblo salvadoreño. Muchas de las alcaldías incluso utilizan para gasto corriente del fondo de 75 que debe estar dirigido para obras. Cuando no debería ser así. Cuando no debería ser así, porque la ley FODES es clara. 25% del fondo que se transfiere en su totalidad a cada alcaldía puede ser usado un 12.5% para el pago de planilla o salarios y un 12.5% para el pago de gasto corriente. Pero el 75% restante debe ser utilizado única y exclusivamente en la realización de obras municipales. Así lo dice, si no mal recuerdo, el artículo 5 de la ley FODES. Pero en muchos de los casos de ese 75% pagan la energía eléctrica, que es un gasto corriente. Pagan incluso la planilla, que es gasto corriente también. No debería de suceder eso. Los proyectos también, en muchos de los casos, hemos visto paradas de $40,000, paradas de buses que $40,000. O banderas, por ejemplo. O banderas de $300,000. Y cuando a los alcaldes se les ha consultado por esos montos, algunos, yo recuerdo a la actual alcaldesa de Santa Ana, decía, no, la parada de buses no cuesta $40,000, cuesta $35,000. Bueno, yo no le veía la diferencia, ¿no? Porque al final es una parada de buses nada más. Y esos montos se erogan desde el FODES. Entonces debemos controlar estas erogaciones. Al final son fondos de todos los salvadoreños y son fondos que salen del presupuesto general de la Nación y directamente del Fondo General de la Nación. La autonomía municipal, como muy bien lo enunciaba el licenciado Javier Argueta,
no se ve vulnerada en ningún momento, Armando. En ningún momento. No hay ninguna violación a la Constitución, decía él. En ningún momento. De hecho, creo que más adelante, o no sé si en este momento, vamos a poner el artículo. Ahorita lo tenemos. Creo que es Listo. el artículo 207. Para que lo podamos ver en estos momentos en pantalla. Ahí está, artículo 207 de la Constitución como tal. Correcto. El tercer párrafo es muy claro y dice: para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios, se creará un fondo para el desarrollo económico y social de los mismos. Una ley establecerá el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso. Establece el monto y los mecanismos para su uso. Entonces, es decir, la Constitución habilita que a través de una reforma o la creación de una ley, en este caso cuando se creó la ley FODES, ahí se reguló, hay que presentar una nueva ley, ¿no? Entonces, ahí vamos a regular el monto, que es como decimos, lo vamos a traer del 10 al 6%, y también vamos a regular el mecanismo de su uso. Las obras no se les están quitando a los municipios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos GOES se encargará de filtrar y aprobar las carpetas una vez se hayan presentado todos los indicadores del proyecto, se haya elaborado el perfil del proyecto, se haya presentado el monto del presupuesto, cuánto puede costar la obra. Evidentemente ahí veremos ahora si esos montos son creíbles, ¿no? Porque también hay precios del mercado a los que se realizan las obras. Los insumos se adquieren también a precios de mercado. Entonces, cuando la Dirección Nacional de Obras Municipales detecte que hay un precio inflado en esta clase de proyectos, será la misma dirección que le pedirá a las alcaldías corríjalo. Una vez corregido, ¿no? Entonces se le aprobará el perfil y él podrá salir a hacer la licitación y en los avances de obra que vaya presentando, pues los desembolsos se le irán realizando directamente a las municipalidades. Eso es sumamente importante porque obviamente esta dirección también va a permitir que no se preste actos de corrupción o malversación de fondos. Sí, sobre todo, como te decía, en muchos de los casos, incluso en algunos de los casos, no es, Armando, hay que ser claro, en algunos de los casos es por corrupción, en otros es por desconocimiento, por el tipo de obra que se está realizando. En algunos de los casos, en algunos municipios nunca se ha realizado ese tipo de obra y algunos malos proveedores se aprovechan también para inflar un poco los precios. Por eso es necesario llevar el acompañamiento de esta dirección. Correcto. Entonces puede ser infinidad de factores, ¿no? No es que se deba a un solo, pero evidentemente reducimos el margen de maniobra que tiene la corrupción. Y creo que todos en este país, si en algo estamos de acuerdo, es que deben existir controles y que debemos también tener un mayor control sobre los fondos públicos. Yo hasta el momento no he visto que la Corte de Cuentas haya dicho que ya terminó los exámenes en las alcaldías sobre los fondos que ejecutaron en el medio de la pandemia por COVID-19. Fueron 191 millones, Armando, que se entregaron en el marco de la emergencia por COVID-19 y de esos 191 millones los alcaldes a estas alturas, faltando 22 días para que terminen su mandato, no han rendido cuentas. No han dado una explicación y tampoco la Corte de Cuentas no ha dicho nada, que eso es importante decirlo. Y yo recuerdo también ayer, ministro, usted tuvo que aclarar también algunos conceptos, sobre todo al actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. ¿Por qué? Porque él se dirigía a lo siguiente y quiero mostrar para que ustedes vean. Esto es lo que dijo él. Asesinarán el FODES, la autonomía municipal y la descentralización. Otro espectacular retroceso institucional para nuestro país, dice el alcalde actual, que le quedan un par de días para estar frente a la alcaldía de San Salvador. 22 días, para ser exactos. Y me sorprende que esté tan preocupado por el FODES, ¿no? Sobre todo porque después del 30 de abril él ya no va a ser alcalde. Pero bueno, yo lo que le decía al actual alcalde de San Salvador, muy pronto exalcalde, es que definitivamente no estamos asesinando el FODES ni la autonomía municipal. Nosotros no estamos echando mano de los fondos propios de la alcaldía, no estamos echando mano de las contribuciones o de los fondos que se recolectan por tasas municipales. Los fondos ahí están. Los fondos ahí están. Es más, los fondos ahora sí se van a invertir. Vamos a asegurar que se inviertan en las obras para los salvadoreños. Lo que efectivamente estamos matando son la corrupción. Y le aclaraba también al alcalde que todas aquellas obras que estén justificadas, que lleven un beneficio a la población, se van a ejecutar sin ninguna demora. Sin ninguna demora. Pero lo que efectivamente estamos matando en este momento no es la autonomía,
de los municipios. Estamos matando la corrupción. Todas aquellas obras que tengan una justificación para su realización se van a ejecutar. ¿Cuáles no se van a ejecutar? Banderas de $300.000, paradas de buses de $40.000. Evidentemente la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos GOES no se va a prestar tampoco a aprobar proyectos que no lleven ningún beneficio a la población. La bandera, ¿cuántas veces se rompió y tuvieron que cambiarla? Entonces, creo que en cada situación hay que atender las prioridades o las necesidades de la población y en muchos de los casos con los fondos FODES no se estaba haciendo. Ahora vamos a entrar a una nueva etapa de control gubernamental previo de los fondos que provienen del Fondo General de la Nación. ¿Por qué? Porque los alcaldes y la misma Corte de Cuentas también ha mostrado deficiencias en los últimos años para controlar esos fondos. Antes de irnos a la pausa, ministro, la primera pausa de esta entrevista, quiero conocer su reacción al respecto sobre la falta de pronunciamiento por parte de la Corte de Cuentas de la República. Yo sé que estaba a punto de reaccionar y yo lo corté, pero son $121 millones que se han dado, 191 millones de dólares que se han dado a las alcaldías y obviamente vemos un silencio en la Corte de Cuentas. Sí, justamente, eso te decía, Armando, 191 millones. En un primer momento se le entregaron 116 millones. Luego, si tú recuerdas, cuando se aprobaron una de las operaciones del BID, que era por 250 millones, específicamente el crédito 5046, ahí se destinaron 75 millones más para los alcaldes. Y 116 más los 75, eso es lo que conforma los 191.7 millones que se les han entregado en el marco de la emergencia por COVID-19. A estas alturas seguimos viendo alcaldes que no recogen la basura, alcaldes que no reparan las lámparas, alcaldes que no reparan las calles, pero los fondos realmente los recibieron, fueron 191 millones los que se les entregaron. Y lo que preocupa es que faltan 22 días, ministro, y después ya no van a poder dar cuentas de eso. Muchos de los alcaldes, porque es por costumbre, pues, o sea, yo he trabajado mucho con municipalidades en el pasado, y muchos de los alcaldes cuando terminan su periodo se van para Estados Unidos, se van para no sé dónde. Se pierden. Y se pierden un poco, ¿no? Entonces, yo espero que la Corte de Cuentas esté previendo esta situación y que antes de que los alcaldes terminen su periodo el 30 de abril o la próxima semana, ojalá, y pues tengamos la buena voluntad de la Corte de Cuentas, tengamos todos los salvadoreños un informe de qué pasó con los 191 millones que se le han entregado a las alcaldías. Porque hasta el momento el magistrado presidente de la Corte de Cuentas solo dijo que iban a iniciar auditorías por los 75 millones entregados, pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento, no sabemos si están en etapa de borrador de informe, si están en informe final o si realmente no están ejecutando ninguna acción. Pero creo que los salvadoreños merecemos que se les explique. Si la Corte de Cuentas no está ejecutando ninguna acción de auditoría en torno a los 191 millones, pues que lo diga. Pero es preocupante que a 22 días de terminar el periodo de los alcaldes todavía no tengamos informes de qué pasó con esos casi 200 millones de dólares. Por supuesto, vamos a ver si en estos días la Corte de Cuentas de la República reacciona y se pronuncia al respecto sobre este fondo que ha sido entregado a los alcaldes. Vamos a hacer pausa y regresamos hablando siempre del tema FODES y otros más. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Es importante que estemos en sintonía y hoy estamos hablando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelay. Estamos hablando sobre estas reformas al FODES que estaría presentando el gobierno con la llegada de la nueva legislatura. Bien, ministro, hay otros temas también importantes que hay que hablar siempre del tema FODES y es el manejo que se le está dando por parte de las alcaldías. Vemos algunas irregularidades, como por ejemplo la alcaldía de San José Villanueva, que está en paro de labores. ¿Por qué? Porque simplemente no les han pagado los salarios. Vemos, por ejemplo, situaciones irregulares también en alcaldías como la de Pasaquina, por ejemplo, que se ha quedado sin electricidad por falta de pago de energía eléctrica. Esta situación obviamente que también ha afectado a usuarios que a diario están demandando los servicios a la comuna. Sí, yo creo que hay que ser bien claros también, Armando. Es lamentable que municipalidades como la de San José Villanueva, la cual yo conozco, porque también en algún momento tuvimos relación, digamos, laboral con ellos,
en mi ejercicio privado, y la verdad es que hay otras fuentes de ingreso. Hay otras fuentes de ingreso, no entiendo por qué existe ese déficit en la prestación de los servicios en este momento o por qué no se les ha pagado el salario a los empleados cuando realmente tienen otras fuentes de ingreso. Tienen las tasas, sí, tienen los impuestos municipales, porque hay, en el caso de San José Villanueva hay empresas que están instaladas, también deben pues orientar esos fondos a pagos prioritarios como salarios. De hecho, quiero mostrarle lo que dice el actual alcalde y hemos preparado una nota también para usted, el alcalde de San José Villanueva. Veamos lo que dijo. Él va a cancelar esos meses. ¿Le estaría dejando entonces deuda al futuro alcalde? Pues prácticamente le estaría dando un montón de deuda. Sin ninguna pena, así se quita la responsabilidad del alcalde de Arena en San José Villanueva, Alexis Guzmán, de la deuda que deja por más de $300,000 a la próxima administración municipal. Una actitud que es calificada como corrupta por los empleados. La responsabilidad es de poquitos. Ser honesto es de poquitos. La administración de Arena en San José Villanueva debe salarios de febrero y marzo, razón suficiente por la que denunciaron el hecho a las afueras de la comuna. Y luego de una reunión con el alcalde continuaron sus labores, no sin antes asegurar que merecen respeto a sus derechos y el de sus familias. Y les soy bien sincero, es la cuota de la AFP. Somos personas, no somos animales, vivimos del salario. Recuerde que tenemos familia, somos más de 60 empleados. El problema es que uno no habla, puede ser por miedo. Yo soy una persona responsable y estoy de acuerdo a trabajar con mi honestidad. Por su parte, los habitantes aseguran que pagan mes a mes los impuestos y por eso lamentan el retraso del pago. No debe de atrasarse un salario de un empleado, tiene que rebuscarse para deberlo de cancelar. Porque ese es un alcalde, hay que saber gestionar para poder cancelar. Pero hay alcaldes que no se dejan ayudar de las personas que a veces tienen talento. El alcalde de San José Villanueva confirmó que deja una alcaldía endeudada por falta de pago en las facturas de alumbrado público, recolección de basura, pago de alquileres, AFP y servicio de telecomunicaciones. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Ministro, sus impresiones ante estas declaraciones que ha dado a conocer el actual alcalde. Bueno, me sorprende también la desfachatez con la que lo admite, ¿no? En mi caso, Armando, me ha tocado también lidiar con ese tipo de decisiones, ¿no? Y nosotros priorizamos los gastos. A ningún empleado se le retuvo el salario. Creo que el único retraso que tuvimos fue con la Asamblea Legislativa y fue como acerca de un día nada más. Bueno, sí, un día exactamente. Y de ahí con todos los empleados hemos cumplido. Gracias a Dios hemos cumplido con los vencimientos, pero hemos tenido que priorizar los gastos. Habrá que ver en qué se ha gastado, porque no creo que no haya existido ningún gasto en el periodo desde octubre hasta esta fecha. Hay que ver qué facturas se han estado pagando y hacia dónde se han estado viendo esos flujos de efectivo. Porque como bien lo dicen el reportaje, los habitantes han estado pagando sus impuestos, han estado pagando sus tasas en algunos casos. Yo sé que de manera reducida, claro que de manera reducida, pero eso implicaba también apretar un poco el cinturón en cada una de las instituciones y si se consumía aire acondicionado, por ejemplo, dejar de consumir tanto, si se consumía más energía eléctrica, dejar de consumirla, pero no creo que hayan tenido cero ingresos en todo este periodo. El FODES, en el caso de ese municipio, por ejemplo, de San José Villanueva, que yo lo conozco, tampoco es que represente el 100% de los ingresos. A ninguna alcaldía del país el FODES le representa el 100% de los ingresos, pero se ha hecho creer que todo depende del FODES, y no es así. En el caso de San Salvador, yo no sé si recuerde mal, pero cuando yo acompañaba al presidente Bukele, él como alcalde de San Salvador, el presupuesto de San Salvador superaba los $100 millones y de eso casi recuerdo que era un 3% lo que correspondía al FODES. Y ahí todo lo demás eran ingresos propios. En muchas alcaldías el FODES a lo sumo representará un 20%. Yo sé que en alcaldías más pequeñas pues representa a veces el 50, el 60%, pero no es la totalidad del pago. En esos casos, pues los alcaldes también deben gestionar sus propios ingresos. A nosotros nos ha tocado ir a perseguir a la evasión fiscal.
sin la persecución de evasión fiscal que nosotros tuvimos el año pasado, no hubiéramos logrado cubrir las obligaciones prioritarias del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Los alcaldes no les gusta cobrar las tasas, no van a buscar el cobro de los impuestos. En muchos de los casos por compadrazgos o por amistades, ¿no? Con las empresas que están instaladas, pero creo que si hay una forma de demostrar la amistad hacia una persona es ayudándole a hacer bien su trabajo, ¿no? Yo cada vez que puedo, pues a mis amigos empresarios les digo, bueno, ayúdenme a hacer bien mi trabajo, paguen sus impuestos por completo. Y de esa es la mejor forma que ustedes me van a demostrar su amistad. Entonces, no yendo a solicitar no pagar. Y eso es lo que les pasa a muchos de los alcaldes. Ahora, ¿qué es lo que viene para los nuevos alcaldes? Ordenar la gestión municipal, revisar las contrataciones, porque en muchas de las alcaldías hay una sobreplanta de personal, hay empleados que no tienen ninguna función asignada, incluso en algunas alcaldías se denuncian que existen plazas fantasmas también de gente que no llega a laborar. Hay que ver qué pasó con los temas de deuda, ¿no? Porque hay que ordenar las alcaldías en El Salvador, la deuda total ronda los 600 millones de dólares. Entonces hay que ordenar, cada una de las alcaldías va a tener que llegar a ordenar ese tipo de aspectos si quieren realmente hacer una buena gestión. A nosotros como ejecutivo, con el presidente Bukele, nos dejaron unas finanzas públicas hechas un desastre. ¿Qué nos ha tocado a nosotros? Empezar a ordenarlas y priorizarlas. Nuestro gasto prioritario para este año se definió en educación, salud y seguridad, en ese orden de ideas. Y así lo hemos estado ejecutando dentro del presupuesto. Y así lo tienen que hacer los mismos mismo tendrán que hacer los alcaldes, definir cuáles son las prioridades más sentidas de la población y orientar los recursos hacia esas necesidades. Obviamente uno de los temas también y ya lo estuvimos hablando es el tema de la transparencia. Queda una deuda completa de la mayoría de alcaldías, si no todas las alcaldías del país, con la transparencia. La mayoría de alcaldías, Armando, siguen sin presentar, como te dije, en qué se gastaron los 191 millones de dólares que se les entregaron durante la emergencia por COVID-19. Y yo no veo que se haya armado una comisión en la Asamblea, yo siempre lo dije, o sea, parece que la Asamblea está conformada para atacar al Ejecutivo. Decían, queremos transparencia. Bueno, nosotros llegábamos y presentábamos información financiera. Varias veces los convoqué también al Ministerio de Hacienda para que tuviéramos reuniones. Los diputados que asistieron también tuvieron rendición de cuentas en esa instancia, en el despacho del Ministerio de Hacienda. También lo hicimos en el seno de la Comisión de Hacienda y en otras comisiones de la actual Asamblea Legislativa. Pero parece que solo a nosotros se nos pedía. Y a las alcaldías, cuando se les habían entregado, como dije, 191 millones de dólares, nunca se formó una comisión. Y no veo que nadie esté preocupado. ¿Qué salieron a pronunciarse varios de los diputados actuales ahora? Que estábamos matando la independencia y las obras municipales. Hombre, deberían de estar preocupados de qué se ha hecho con los fondos que se les han entregado a estos alcaldes, porque solo faltan 22 días para que termine su gestión. Entonces hay una alta deuda de transparencia por parte de los alcaldes salientes. Nosotros esperamos que aquellos que continúen en el cargo, pues en este nuevo mandato que van a tener, ahora sí también nos ayuden, ¿no?, a esclarecer dónde están esos fondos y cómo se han invertido. Por supuesto. Vamos a hacer otra pausa, ministro, a esta hora de la noche, y al regresar vamos a seguir hablando de otros temas que tienen que ver con la hacienda pública. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el espacio de la entrevista. Estamos dialogando, hablando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre el tema FODES, pero también hay otros temas interesantes, y es que hoy conocimos precisamente que la calificadora Standard & Poor's ha mantenido, o mantiene, mejor dicho, la proyección estable a la perspectiva de riesgo de nuestro país, y ahí estamos viendo el anuncio que hoy dio a conocer el ministro de Hacienda. Standard & Poor's, que es una calificadora de riesgo, dice que El Salvador se mantiene con una perspectiva
estable, expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2021. Para que el pueblo salvadoreño quizás entienda un poco, y esta es otra también de las tablas que dieron a conocer hoy, los resultados de las elecciones, dice Standard & Poor's, mejoran la capacidad de aprobar reformas. Nueva conformación de Asamblea Legislativa finalizará bloqueos políticos y el gobierno ha reducido la burocracia y facilitado la inversión. Quizás para que el pueblo salvadoreño entienda un poco, Standard & Poor's obviamente es una calificadora que mide el riesgo crediticio de los países, obviamente. Pero, ¿qué representa, qué dice o cómo se traduce cuando esta calificadora dice la perspectiva de riesgo para El Salvador es estable? Sí, bueno, Armando, hay para mayor explicación también de la población, ¿no? Todos los países contratamos calificadoras de riesgo que sirven para, pues como su nombre lo indica, para calificar o para determinar qué tan estable o qué tan inestable o qué grado de inversión tiene un país, ¿no? En el caso de El Salvador, nosotros recibimos una gestión, como te dije, de las finanzas públicas bastante desastrosa. Los últimos 15 años de gestión gubernamental fueron desastrosos en el plano económico y en toma de decisiones. Entonces, se contratan este tipo de calificadoras para que emitan este tipo de comunicados que le sirven al inversionista de parámetro para decir, bueno, los bonos soberanos de este país son menos riesgosos que este otro, entonces yo decido comprar deuda de este país. ¿Qué es lo que pasa cuando una agencia calificadora como esta dice que nuestra perspectiva es estable? Quiere decir que El Salvador es un socio confiable para la compra o para la venta de deuda soberana en el mercado internacional. ¿Eso qué es lo que hace? Evidentemente abarata el costo de la deuda, es decir, las tasas de interés a las que nosotros colocamos los bonos soberanos de El Salvador son más baratas, lo que permite que el país pues opte a financiamiento mucho más factible y las obras que vamos a ejecutar en el proyecto, en el gobierno sean más baratas o se abaraten, ¿no? Eso nos permite tener más fondos para hacer más obras para todos los salvadoreños. Básicamente así es como funciona el esquema. Nosotros trabajamos con 3 agencias calificadoras de riesgo, Fitch Rating, Moody's y Standard & Poor's. El parámetro normal es de 2 calificadoras de riesgo, pero en El Salvador nosotros hemos decidido tener 3. Entonces, en este caso, Standard & Poor's mantuvo la categoría de largo plazo, de la deuda de largo plazo en B-, con perspectiva estable, y la de corto plazo en B. Es decir, somos un país que está dando los pasos necesarios para salir de la crisis que heredamos. También hay que recordar que COVID-19 nos golpeó bastante en materia de finanzas públicas. A todos los países del mundo. Pero lo que anuncia la agencia Standard & Poor's este día es bastante alentador en el sentido de que hay 3 pasos clave o tres frases clave, ¿no? en la calificación de este día. El 28 de febrero se rompió la polarización política que ha tenido atado el plano económico de El Salvador. Con la mayoría ganada por el Partido Nuevas Ideas, se abre una nueva ruta de consensos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo siempre he puesto el ejemplo, los asocios público-privados. Nunca se llegaron a concretar porque el gobierno del FMLN no creía por cuestiones ideológicas en los asocios públicos privados. Y en la Asamblea, Arena estaba a favor de los asocios públicos privados. Pero nunca lograron ponerse de acuerdo. Ningún asocio público privado se aprobó desde el año 2013 hasta el año 2021. Los únicos que hemos impulsado, el primer asocio público privado de El Salvador, fue la gestión del presidente Bukele con la terminal de carga del aeropuerto, que primero Dios en los próximos meses la Asamblea deberá aprobarlo y pues con eso estaríamos ya terminando el proceso del primer asocio público-privado de El Salvador. Entonces, esa lucha constante entre el Ejecutivo y el Legislativo anclaba o desaceleraba también el crecimiento de la economía salvadoreña. Impedía el progreso de la economía. Correcto. El segundo aspecto que es bastante importante es que dice Standard & Poor's, la credibilidad de la población salvadoreña en el gobierno del presidente Bukele y en la figura del presidente Bukele es sumamente robusta. ¿Eso qué implica? A mayor grado de confianza de los gobernados en el gobernante,
evidentemente esto facilita la aplicación de algunos proyectos o la ejecución de algunos proyectos, porque la gente cree en la gestión del presidente Bukele, porque está viendo resultados. Creo que para nadie nadie puede ocultar, Armando, los resultados que tenemos en materia de educación con la entrega de computadoras, los resultados que tenemos en materia de seguridad con el Plan Control Territorial, los resultados que tenemos en materia de salud con la nueva gestión de salud que está presidida por el ministro Alaví, que ha hecho un excelente manejo de la pandemia y nos convirtió de ser uno de los países más retrasados en América Latina en materia sanitaria en un referente mundial. Nadie puede negar los pasos que estamos dando en obras públicas. Hay muchas obras que están actualmente en ejecución y que primero Dios ya se van a terminar y van a cambiar para siempre la realidad de la infraestructura salvadoreña. El bypass de Camino a Sor City, el bypass Gerardo Barrios, también el periférico Claudia Lars, son obras que en el pasado estaban tiradas. Bueno, el bypass de Camino a Sor City es una obra que el ministro Romeo Herrera encontró con 5 millones entregados de anticipo y lo único que había era unas excavaciones, habían dos ingenieros falsos que ahora están tras las rejas y eso era todo. En el caso de la represa o de la central hidroeléctrica 3 de febrero, que primero Dios ya la vamos a terminar también, lo que había era un enorme agujero de corrupción. Entonces, creo que ese tipo de proyectos le generan confianza a la gente y por eso apoyan tanto la gestión del presidente Bukele. Y el tercer punto, que es bastante importante, es que la agencia calificadora de riesgo reconoce que El Salvador ha facilitado la inversión y está eliminando la burocracia. Eso es parte medular del comunicado también que este día emitió Standard & Poor's y nos alienta. Nuestros tiempos en aduana se han reducido. Recientemente nuestra directora de aduanas, Amadí Martínez, tuvo una reunión con el intendente de aduanas de Guatemala, Werner Ovalle, en la que vamos a empezar a reducir aún más los tiempos que teníamos en algunas aduanas que no habíamos intervenido. Pero, por ejemplo, las obras en El Amatillo, las obras en Anguiatú, las obras que hemos ejecutado en San Bartolo, por ejemplo, el módulo de riesgo, eso ha ayudado a que los tiempos en nuestras aduanas se reduzcan. Lo mismo la ministra de Economía ha hecho un trabajo formidable acompañando inversiones como Ventus, acompañando inversiones como Energías del Pacífico, que en el pasado estuvieron ancladas y retrasadas la ejecución de estos proyectos porque no les daban los permisos. Entonces, uno de los gerentes de Ventus, que es energía eólica allá en Metapán, el primer parque eólico del Salvador, me decía, me sorprende, me dice, cómo nos han ayudado y qué tan rápido nos han facilitado todos los permisos para la inversión. Le digo, es que en la medida que ustedes empiecen a producir, yo también gano, les decía a los señores estos que nos llegaban a visitar de la empresa, porque empezamos a recaudar más impuestos, tenemos mayor construcción, tenemos mayores empleos, estamos cambiando la matriz energética. Entonces, ¿por qué yo debería de retrasar un proyecto de este tipo? Entonces, esos tres aspectos, Armando, la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, el apoyo tan robusto que tiene el presidente Bukele por parte de la población y los resultados de la gestión en materia de eliminación de la burocracia y facilitación del comercio y crecimiento económico, esos tres aspectos van a hacer que El Salvador empiece a construir el milagro salvadoreño en materia económica. Claro, y es que tampoco, bueno, no estamos viendo solo noticias positivas por parte de las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, sino que también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional también ha elevado las perspectivas de crecimiento para nuestro país. Entiendo yo que tiene una proyección del 4.2%, una cifra alta si comparamos el crecimiento económico que se ha tenido en años anteriores. Correcto. Y de hecho hay que recordar que, Armando, nosotros venimos de una pandemia, algo sumamente inusual en la historia reciente de la humanidad, en la que todas las cadenas de suministro se vieron afectadas. Los mercados financieros internacionales, yo recuerdo el ENVI, el ENVI que es el indicador de riesgo país medido con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, para los mercados emergentes, como en el caso de El Salvador, empezó a correr de una forma totalmente extraña, o sea, con un comportamiento nunca antes visto en los mercados financieros.
los precios del petróleo. No sé si tú lo recuerdas, creo que algunos ya tal vez... La mayoría de factores externos creo que fueron negativos. Sí, pues. no, y te digo, parece que algunos hemos olvidado que en medio de la pandemia, por ejemplo, se cerraron todas las fronteras, habían en todo el océano buques petroleros que estaban transitando. Y en esos días, esto para hacer un poco de memoria, creo que el barril de petróleo llegó a costar menos $3. Es decir, tenías que pagar $3 por tener cada barril de petróleo porque no encontrabas dónde almacenarlo. Esto impactó directamente en todas las economías, porque esa caída exabrupta en los precios del petróleo, de tal suerte que tenías pérdidas por cada barril que tenías, afectó todos los indicadores macroeconómicos y también los indicadores microeconómicos de las familias, porque también muchos perdieron empleo, otros sus préstamos se encarecieron y muchas cosas más. Entonces, todos esos factores y que ahora El Salvador mejore su perspectiva de crecimiento. El Banco Central de Reserva también hace poco elevó la perspectiva de crecimiento entre 5 y 6 para este año, que le habíamos calculado inicialmente en un 3.9. El Fondo Monetario ha dicho que vamos a crecer más. Las agencias calificadoras de riesgo dicen que estamos estables y con perspectivas de crecimiento y son bastante optimistas con la nueva configuración política. Eso te indica que El Salvador ha hecho una buena gestión de la pandemia y además ha dado los pasos correctos en materia de recuperación económica. Eso es lo que le iba a decir. Obviamente recordemos que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho una inyección de recursos para oxigenar la economía nacional y obviamente comenzar ya esta recuperación que lo hemos visto en la mayoría de negocios de nuestro país. Bueno, Firempresa, por ejemplo, que ha cambiado la vida de cientos de negocios. 600 millones, Armando, 600 millones que recientemente también tuvieron una reforma para cubrir más sectores que no se habían cubierto con el decreto inicial. Y yo quiero recordar que ese decreto en específico, el decreto 640, que era por $1.000 millones para la reactivación económica, yo bien recuerdo cuando nosotros le dimos la inyección de ese efectivo a la recuperación económica, exactamente fue el 15 de octubre que lo habíamos anunciado con el presidente Bukele, en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Ahí anunciamos que inyectábamos $1.000 millones y los diputados actuales de la Asamblea Legislativa trataron de sacar un decreto para desviar, aun cuando ya sabían que habíamos inyectado a Firempresa y a las otras actividades definidas en la recuperación económica, los $1.000 millones con el decreto 640, aún así ellos trataron de reformar el decreto 640 y desviar 280 millones, eran 280 millones de la recuperación económica, la intentaron de enviar para sus alcaldes. Lo recuerdo muy bien, porque fueron largas discusiones, incluso... Y en ese momento sin dar cuentas todavía. Me amenazaron, dijeron que yo no podía hacer esa inyección en Firempresa, que para qué íbamos a empezar con los subsidios de medias planillas si la Asamblea no había autorizado todavía eso. Claro, porque lo querían trasladar a sus alcaldes. Yo recuerdo que ellos en esos momentos se enzarzaron conmigo en una discusión porque yo había hecho uso de las facultades que ellos mismos habían dejado en el artículo 12 de ese decreto 640 para realizar la recuperación económica. Y hoy te digo, Armando, ese momento de decisiones valientes por parte del equipo del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría Jurídica, de la Presidencia, con los cuales hicimos todos los análisis respectivos antes de realizar y firmar los decretos, esa actitud valiente de todos los técnicos que nos ayudaron en Bandesal, por ejemplo, para conformar el fideicomiso rápidamente, ese compromiso hoy está dando resultados. Y esos son los números que vamos a empezar a tener, primero Dios, en lo que resta del año, con optimismo, pero es fruto de la toma de decisiones del presidente Bukele muy acertada en momentos críticos para todas las economías. Muchos países no se arriesgaron y el presidente lo hizo y gracias a Dios estamos teniendo estos resultados. Por supuesto, resultados positivos que obviamente han cambiado la vida de cientos de salvadoreños y que se han impulsado sin apoyo de la Asamblea Legislativa. Es por ello que el 28 de febrero, obviamente, el pueblo salvadoreño decidió
darle el espaldarazo a todo el trabajo del presidente de la República. De hecho, hablando de la Asamblea Legislativa, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a estar hablando también, ministro, sobre todas estas irregularidades que han pasado. La Asamblea Legislativa está en el ojo del huracán por varias cosas que están ocurriendo y de eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Quédese aquí con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias a la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales. En YouTube también estamos en vivo, estamos viendo sus comentarios. Muchísimas gracias por estar pendiente de esta entrevista. Hoy estamos hablando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Ministro, antes de irnos a la pausa estábamos hablando, y se lo dejaba planteado, todas las irregularidades que están pasando en la Asamblea Legislativa. Se encuentra en el ojo del huracán por todas las irregularidades que han sido detectados. Uno de ellos es el tema de Plaza Fantasmas. Vemos una Fiscalía General de la República que todavía no ha dado a conocer a detalle esta investigación y se va a acabar la legislatura y no vemos un pronunciamiento al respecto. Sí, recientemente yo denuncié, incluso en el mismo seno de la Asamblea Legislativa, el día que fuimos a presentar el informe de gestión financiera del Estado, fue 31 de marzo, cerca del 31 de marzo, que era la última fecha para presentarlo. Yo denunciaba que nosotros hemos trasladado cerca de más de 150 millones de dólares desde que inició la actual legislatura. Y de ser ciertas las denuncias realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que dice que son 1.200 plazas fantasmas las que existen, estaríamos hablando de cerca de 75 millones de dólares defalcados a fondos de los salvadoreños. Nosotros vimos cómo la Fiscalía ingresó al Parlamento. Creo que es una imagen penosa. Es penoso a nivel... Primera vez en la historia. A nivel internacional, muy raras veces tú ves que se ingresa un ente de investigación fiscal a las instalaciones de un Congreso, pero en este caso las denuncias han sido demasiado evidentes y es un secreto a voces de que hay un uso abusivo de los fondos de los salvadoreños y en muchos de los casos que se están hurtando o se están robando, porque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, y realmente es un robo a los fondos de los salvadoreños, un robo descarado. Entonces serían cerca de 75 millones los que se podrían haber defalcado de fondos de los salvadoreños y de los cuales deben dar cuenta principalmente la Junta Directiva. Aunque ellos digan que ellos no son responsables, yo les quiero recordar que la ley de procedimientos administrativos establece quiénes son los funcionarios que tienen responsabilidad sobre las gestiones públicas y en este caso los titulares son los responsables de lo que sucede en las instituciones. Yo como ministro no me puedo desatender o no puedo decir eso que está sucediendo en Hacienda no es mi responsabilidad. Yo soy el titular y soy el ente encargado de establecer, uno, la disciplina dentro de la institución, evidentemente respetando los marcos legales y además de eso distribuir el trabajo entre mis colaboradores. Si uno de ellos no llega a trabajar y nosotros le estamos pagando, evidentemente también yo soy parte responsable por la supervisión. Así que en el caso de la Asamblea es importante que todos los salvadoreños estemos a la espera de qué va a decir la Fiscalía, porque ya pasaron varias semanas y no ha habido ningún pronunciamiento. Y solo le quedan 22 días a esta legislatura. A esta legislatura solo le quedan 22 días. Y de verdad, muchos de los actuales diputados se quedan sin fuero legislativo. Yo espero que la justicia prevalezca, evidentemente respetando todas las garantías y todos los derechos. Armando, no estamos pidiendo tampoco que se violente ningún derecho de ninguna persona. Que se realice el procedimiento judicial, que se revise quiénes son los responsables y que además se les aplique el peso de la ley. ¿Qué va a ocurrir con el salario de este mes de los diputados y de los que trabajan en la Asamblea Legislativa? Bueno, vamos a tener que volver a sopesarlo, vamos a volver a revisar la situación y luego a tomar decisiones, ¿no? Lo que yo siempre he dicho es que incluso con los retrasos en su momento, Armando, tú recuerdas cuando el diputado Portillo Cuadra ofrendaba su vida porque le habían retrasado un día el salario. Entonces, yo también ahí mismo les decía que yo no quería afectar a los trabajadores, y seguimos bajo la misma lógica. Los trabajadores reales, los ordenanzas, secretarias, vigilantes y todo el personal de la Asamblea que realmente hace su trabajo, que tenga la plena seguridad que no va a ser afectada. Y le pregunto esto porque en las últimas horas conocimos
que los diputados, antes de marcharse, el 30 de abril, van a recetarse un bono antes de salir de la Asamblea Legislativa. Y quiero que vean, solo producción me indica si lo tienen listo, un audio de la diputada Nidia Díaz del FMLN, donde ella explica la intención de recetarse este bono. Vamos a escucharlo. Es un acuerdo de directiva, el bono que dan en junio, porcentual, ¿va? Sí. A 4 meses. Eso principalmente los trabajadores. Nosotros todavía no hemos decidido como grupo parlamentario si los diputados lo van a aprobar, lo van a recibir o no, ¿verdad? Pero a los trabajadores sí hay que darles. Empleados de todas las fracciones. De todas las fracciones, y la institucionalidad también lo recibe. Bueno, trabajadores donde hay muchísimos militantes de los partidos. Es que eso es lo que no entiendo, Armando, de verdad. No entiendo la desfachatez con la que algunas personas pueden tomar este tipo de situaciones. O sea, una ligereza para decir, no, vamos a adelantar el bono, no importa. Primero, preguntémonos, ¿por qué quieren adelantar el bono? Si el bono se da en junio y el bono es completamente legal y es para los trabajadores, ¿por qué no pueden esperar que llegue hasta junio? ¿Por qué lo van a adelantar? ¿Por qué pagarlo ahora, antes de que llegue la nueva legislatura? ¿Es acaso que hay plazas fantasmas que van a cobrar ese bono? ¿O es que también ese bono se va a desviar para otras situaciones o para otros asuntos o para otros objetivos? O sea, resulta muy, muy, muy raro que justamente antes de salir me voy a adelantar el bono. O sea, yo le recuerdo a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que están administrando fondos públicos. No son sus fondos personales. Y cualquier malversación realizada con fondos públicos por cualquier funcionario tendrán que responder con su patrimonio personal. Así que tengan mucho cuidado con las decisiones que toman. No soy yo quien pueda o que tenga las facultades para ir a controlar ese tipo de gastos. Debe ser la Corte de Cuentas o en este caso la Fiscalía, que justamente está siguiendo una investigación por las plazas fantasmas y la planilla no está depurada hasta este momento. Entonces yo creería que la Fiscalía General de la República debería de pronunciarse y evitar que ese bono que está programado por ley, por reglamento interno y me imagino que también por contrato colectivo de los trabajadores de la Asamblea Legislativa, que se pague en junio. Si el bono es legal, se va a pagar por completo. Si los trabajadores son reales, se les va a pagar por completo. Nosotros hemos conversado con el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, con Citral, y con el otro sindicato, que en este momento se me olvida el nombre. Nosotros no tenemos ningún problema con los empleados reales. Con quienes sí tenemos problema es que se les vaya a pagar a gente que no está asistiendo. Claro. ¿Y por qué adelantar el bono? ¿Por qué tratar de elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Eso es lo que le iba a decir. Incluso se está hablando ya de un intento de realizar una elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de ellos suplentes de la Sala de lo Constitucional y algunos de ellos ligados a algunos partidos políticos. Queremos que vea cuando son las 9 de la noche el tuit del señor presidente de la República, Nayib Bukele, y esto es lo que dice el presidente. Los diputados salientes intentan elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes de que entre la nueva Asamblea Legislativa que el pueblo salvadoreño eligió en las elecciones democráticas. Esperemos, dice el presidente, las condenas de los defensores de la democracia y la institucionalidad, que por cierto se han quedado algo callados, ministro. Sí, como siempre, incluso muchos de los periodistas incómodos. Pero esto es importante también que viéramos tal vez el tweet, si lo pueden volver a poner, porque a veces dice que el presidente está inventando cosas. Es la misma cuenta de la Asamblea Legislativa, como la pueden ver, la que dice aprueba la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que es por donde pasa este tipo de decisiones, aprueba dictamen número 51 para elegir y poner los nombres de los abogados que van a elegir como magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Dicho cargo que finalizaría en el 2024. Claro, hombre, a 22 días piensan elegir personas que finalizarían su cargo en el año 2024. O sea, los diputados actuales creo que ahora sí rebasaron los límites de la vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque su periodo está terminando. Su periodo está terminando. ¿Cómo se les ocurre que van a elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que pasa? Ellos pueden decir, no, solo es un dictamen. No, pero después del dictamen solo es llevarlo al Pleno.
y cuando se lleva al pleno van a votar. Entonces, esto evidentemente es una invasión de funciones, no le compete a la actual Asamblea Legislativa elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y mucho menos cuando ya solo faltan 22 días. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Protección? ¿Alguien que los proteja? Yo de verdad, como si fuera uno de los profesionales que estuvieran en esa terna que han elegido, yo me retiraría. Definitivamente me retiraría. ¿Por qué? Porque evidentemente los están usando para tratar de protegerse una vez salgan de su mandato. Iba ante la voluntad, por supuesto, del pueblo expresada el 28 de febrero. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias. Hay muchísimos temas que nos quedan pendientes, pero vamos a invitarlo nuevamente para evacuar los otros temas. Muchísimas gracias. Gracias, Armando, y solo hacerle el llamado a la ciudadanía. Tenemos 22 días también para que venza el periodo para declarar el impuesto sobre la renta. Le hacemos un llamado a todos aquellos salvadoreños que son responsables con sus impuestos y que también nos ayudan a llevar soluciones a las necesidades de la población, a que declaren antes del 30 de abril. Ahora es sumamente fácil, a esta época ya vamos 327,000 declaraciones recibidas. 327,000. Sí, tenemos un 58% de avance. Normalmente en estos días que faltan avanzan un poco más. La presentación de declaraciones, pues se presentan la mayoría de las empresas, por ejemplo, que les cuesta un poquito más cuadrar todos sus costos y gastos y la facturación de sucursales y todo esto para consolidar en una sola declaración. Así que les hacemos el llamado para que seamos responsables, declaremos nuestros impuestos y evidentemente nos evitemos problemas y ayudemos al desarrollo de este país. Listo. Gracias, ministro. Ahí está el llamado para que seamos responsables. Tenemos hasta el último día de este mes para poder hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Bien, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos y escuchamos siempre mañana al filo de las 8 de la noche. Descanse.